Hola, Dios les bendiga a todos. Les saludamos a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Tenemos una temática muy interesante en este momento y vamos a hablar, aquí tengo en mis manos unas llaves. Vamos a hablar de las llaves del Evangelio. ¿Sí? Las llaves del Evangelio. Y usted dirá, ¿y eso con qué se come? Pues les invito a que leamos la palabra ya en el Evangelio de Jesucristo, según Mateo en el capítulo 16, verso 19, donde la palabra del Señor dice así, mire. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti, le dijo Jesús a Pedro, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Bueno, quiero empezar hablándoles y recreándoles esta historia. Se encuentra el Señor Jesucristo con los discípulos y el Señor les hace una pregunta a ellos y les dice, ¿quién dicen la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen la gente que soy yo? Y yo me imagino en ese círculo los discípulos empezaron a verse entre ellos porque nadie quería abrir su boca. Y uno dice, pues Señor, uno dice, permítame, por allá yo creo que dijo uno de ellos, permítame, pero uno dice que tú eres uno de los profetas. Y Jesús, ajá, ¿quién? Pues unos dicen que eres Elías, ajá. ¿Tú qué dices? No, pues unos dicen que tú eres Eliseo. ¿Qué más dicen? No, pues otros dicen que eres Juan Bautista. Ajá, eso dice la gente. Pero ustedes que me ven todos los días, ustedes que me oyen todos los días, ustedes que se acuestan y se levantan y me ven nuevamente, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Y todo el mundo está haciendo silencio, pero hubo un hombre llamado Pedro que le dijo, Señor, pues la verdad, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo. Jesús como que asentando le dice, bienaventurado eres Simón Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y ese mismo que estaba en los cielos, pues estaba ahí presente también en el poder de su Espíritu manifestado en carne, haciéndose visible delante de ellos. Y le dice entonces el Señor, bueno, te voy a dar las llaves del reino de los cielos. Y todo el mundo dice, pero ¿qué llaves son? En otras palabras, Jesús le entregó las llaves a Pedro del reino de los cielos. O sea que para abrir el reino de los cielos se necesitan unas llaves. Es decir, para entrar en el cielo es necesario usar unas llaves. Y yo les voy a decir cuáles son esas llaves. Porque allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, dice la palabra del Señor que estaban 120, estaban orando unánimes, todos ellos, inclusive dentro de esos 120 estaba María, la madre de Jesús. El Señor Jesucristo ya había muerto, ya había resucitado, ya les había enseñado por durante 40 días a sus discípulos, les había dado las coordenadas de qué hicieran, les había dicho quédense ahí en Jerusalén, todavía no se vayan a mover, porque yo voy a estar con ustedes, de pronto no así en carne y hueso, porque yo tengo que ser glorificado, pero vendré a vosotros, enviaré el Consolador, mi Espíritu estará con ustedes y van a recibir poder. Ellos pues como que obedecen y se están allá en un lugar alto en Jerusalén, y es lo que la Biblia llama el día de Pentecostés. Dice la palabra que de repente vino un viento que llenó toda la casa y se repartieron lenguas repartidas como de fuego sobre cada uno de los 120 que estaban allá. Y habitaban allá en Jerusalén, moraban personas, moraban partos, medos, elamitas de Mesopotamia, de Cirene, romanos, habían de toda parte, habían ido a Jerusalén porque era como costumbre que fueran a adorar a Dios. Ese día, después de que ya habían pasado
50 días de la resurrección del Señor Jesucristo, de su muerte, ese día todas las personas se quedaron como atónitas por ese estruendo y cómo lo veían hablar en lenguas, las lenguas de los que estaban allí presentes de todo el mundo. Entonces unos decían, no, es que estos están borrachos, estos están ebrios. Y ese día, por primera vez, aunque Pedro no tenía idea, pienso yo, de qué eran esas llaves que Jesús le había entregado, ese día dice la palabra de Dios que Pedro se puso en pie y alzó la voz y empezó a predicar. Empezó a entregarles las llaves a todas las personas para que pudieran entrar al reino de los cielos. Y empezó a decirles, ¿se acuerdan de ese Jesús al que vosotros crucificasteis? ¿Se acuerdan del que ustedes decían que era un profeta, que era un mentiroso, que era un blasfemo? ¿Se acuerdan cómo ustedes lo crucificaron en un madero? Acuérdense, pues sepa ciertísimamente toda la gente que hay aquí, que a él el Señor le ha hecho, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces la gente empezó a hacer memoria que verdaderamente ese que habían crucificado era el Mesías. Y ellos empezaron a decir, claro, por eso ese día tembló, por eso ese día la tierra se abrió en dos, de razón se oscureció todo. Unas personas por medio de la predicación de Pedro empezaron a comprender que lo que había dicho Pedro, y matasteis al autor de la vida. Y dice entonces, por medio de la predicación de Pedro, haciéndoles entender por las escrituras desde el Antiguo Testamento o desde la ley, hablemos de la ley, dice que les presentó el Evangelio de Cristo, y dice que al escuchar la palabra que Pedro predicaba, dice la palabra de Dios que ellos se compungieron de corazón, les dolió el corazón porque dijeron, claro, matamos al que podía salvarnos, matamos al que podía redimirnos de nuestros pecados, matamos al que verdaderamente era el Hijo de Dios. Y entonces dijeron, ¿y ahorita qué vamos a hacer? Entonces ese día Pedro, allá en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, en el versículo 36 al verso 38, les dijo, no se preocupen porque nada está perdido, la esperanza todavía no ha culminado, antes por el contrario, voy a darles una esperanza, voy a darles un aliento, voy a darles una palabra para el que quiera recibirla. En otras palabras, Pedro les dijo, el que quiera entrar al reino de los cielos, le voy a entregar las llaves para que pueda entrar al reino de los cielos. Y Pedro, allá en el capítulo 2 del libro de los Hechos, en el capítulo 38, es un texto muy conocido, dice la palabra del Señor que les dijo, vea, ustedes quieren entrar al reino de los cielos. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y dice el verso 40, y con otras muchas palabras testificaba Pedro y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que le recibieron, o los que recibieron su palabra, fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Allí, en ese día, en el día de Pentecostés, ese día donde Pedro por primera vez usó las llaves del reino de los cielos, ese día la gente creyó, se arrepintió, y como obediencia a la palabra se bautizaron en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Así que si alguien realmente desea entrar al reino de los cielos, porque yo sé que quiere, todo el mundo, si usted le preguntara a la gente, ¿para dónde quiere ir? ¿Para el cielo o para el infierno? La gente te va a decir, pues obviamente para el cielo, pero no es de cualquier manera. Yo sé que por nuestra cultura, nuestros abuelos y nuestra crianza nos dijeron que uno se muere y se va para el cielo de cualquier manera, que igual ahí hay entrada para todo el mundo. Y sí, ciertamente Dios quiere que el hombre sea salvo y que no se pierda, pero no es de cualquier manera. El hombre debe usar las llaves que ese día entregó Pedro
a todas las personas que estaban en Jerusalén, y al día de hoy esas llaves están vigentes por medio del Evangelio de Jesucristo. ¿Y cómo se adquieren esas llaves? Pues simplemente recibir el Evangelio. ¿Y qué hay que hacer? Pues esas llaves son el arrepentimiento y el bautismo en el nombre de Jesús para el perdón de nuestros pecados. Cuando nuestros pecados son perdonados y cuando recibimos el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, cuando recibimos la gracia de Dios, que es el Evangelio de Jesucristo, pues simplemente Dios nos está regalando unas llaves, que hoy todos tenemos que adquirirlas. Estas mismas llaves no solamente se entregaron ese día ya. Dice la palabra del Señor que primeramente fue entregada a los judíos en el capítulo 2, verso 38 del libro de los Hechos. Ese día también el Evangelio empezó a recorrer por otras partes y dice que hay un mensaje a los samaritanos allá en el libro de los Hechos también en el capítulo 8. Vamos a leer la palabra del Señor en el capítulo 8 del verso 14 en adelante. Dice la palabra hablando de la predicación del Evangelio en Samaria. Primero fue a los judíos, ahora se estaba predicando este Evangelio en Samaria y para ellos también es la entrada al reino de los cielos, como para ti en este día, para todas las personas. Dios quiere que el hombre sea salvo de esta perversa generación, porque dice la palabra allá en San Juan capítulo 3, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice así la palabra en el verso 14 del capítulo 8. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Dice la palabra, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. O sea que a los samaritanos también se les predicó el Evangelio, y por medio de la predicación del Evangelio es donde Dios le entrega las llaves, es donde Jesucristo le entrega las llaves para poder entrar al cielo a todo aquel que lo recibe como Señor, como su Salvador. Y aceptando el arrepentimiento que Dios concede, porque el arrepentimiento es una concepción, es una dádiva. El hombre no se arrepiente porque quiere, el hombre se arrepiente porque Dios nos concede arrepentirnos. Así que si tú estás oyendo esta enseñanza, este mensaje del Evangelio en este día, en esta noche, en esta tarde, no, qué sé yo, es porque Dios te está concediendo arrepentimiento, te está queriendo dar entendimiento para que comprendas que al reino de los cielos se necesitan unas llaves, y es el Evangelio de Cristo, arrepintiéndonos y bautizándonos en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Y la palabra del Señor me sigue enseñando que el primer mensaje fue a los judíos, que la segunda vez que se entregaron las llaves del reino de los cielos fue a los samaritanos, pero también nos encontramos allá en el capítulo 10 del libro de los Hechos, a partir del verso 1 en adelante, un mensaje a los gentiles, es decir, a los que no eran judíos, a los que eran aparte, a los que eran ajenos a la ley de Dios, pero Dios también a ellos mandó a un hombre a predicarles el Evangelio, así como hoy en tu cuadra, en tu barrio, en tu ciudad, se te predica el Evangelio, porque para nosotros también es la promesa, para todos los que estábamos o estamos lejos ya del pueblo de Israel, pero hasta acá la gracia de Cristo nos ha traído este mensaje. Y dice la palabra que hay un mensaje a los gentiles, y es a la familia de Pedro, a la familia de Cornelio. Cornelio era un centurión, era un comandante que tenía a cargo 100 hombres militares, y Pedro fue enviado por el Espíritu Santo hacia Cornelio para que también le entregara las llaves del reino de los cielos, porque sabía que lo que hasta el momento Cornelio hacía no era suficiente. Y vamos a ver qué pasaba con Cornelio. Dice la palabra del Señor que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Mire las características de Cornelio.
era un varón piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Mire, cosas importantes. Temeroso de Dios, piadoso con toda su casa, hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. 4 aspectos importantes. Pero Dios sabía que eso no era suficiente, porque no es suficiente solamente que intentemos hacer el bien, porque el hombre no puede en sus propias fuerzas salvarse. Había algo que le faltaba a Cornelio y a toda la familia. Y dice la palabra que a este vino claramente una visión que entraba en la casa a alguien y le decía Cornelio. Él mirándolo fijamente, atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Mandó a llamar a Pedro. Pedro tampoco se juntaba con los gentiles, pero Dios también le mandó una visión. Le estoy resumiendo para que fuera sin ningún problema. Y dice que estando en casa de Cornelio, Cornelio le dijo: bueno, Pedro, un ángel se me apareció en sueños y me dijo que tú tenías algo para decirme. Pedro ese día les presentó las llaves del reino de los cielos, las llaves del evangelio de Jesucristo, las que puede hacer que tú y yo podamos entrar al cielo, y empezó a predicarles de Jesús. Y les dijo: vea, nosotros somos testigos, Jesucristo, Él fue el Mesías, Él es el que vino a morir por todos nosotros los pecadores. Y oían atentamente a Pedro. Y dice más adelante en el verso 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mire lo que dice el verso 48. Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Es decir, también Pedro les entregó las llaves. Ellos creyeron, pero creyeron, ¿sabe por qué? Porque primeramente lo oyeron. Acuérdese que la fe viene por el oír, y por el oír viene la palabra de Dios. Cuando usted oye el evangelio atentamente, cuando usted escucha la predicación de la palabra, usted no está escuchando a hombres mortales y que tenemos errores como nosotros. Usted está escuchando por medio de estos vasos la palabra de Dios, y por medio de la palabra de Dios, Dios nos abre el entendimiento, Dios abre nuestros corazones, Dios nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Nosotros voluntariamente le decimos al Señor: ven a mi vida, te recibo, creo a tu palabra. Dios nos concede arrepentimiento y empezamos a recibirle al Señor las llaves. Si usted quiere ir al cielo, créame que usted debe oír el evangelio. Usted debe obedecer el evangelio y debe esforzarse. No somos perfectos, pero tenemos una esperanza gloriosa, y es que un día podremos estar con Él por toda la eternidad. Ahora, luego de esto, también hay un mensaje a los discípulos de Juan. A ellos también se les entregó las llaves del reino, las llaves del cielo, y usted también necesita recibirlas, porque el evangelio es para toda criatura. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que, mi querido amigo, es necesario que continúes escuchando la palabra de Dios. De pronto usted dirá: no, pero es que el evangelio no. El evangelio es algo muy sencillo. El evangelio solamente necesita disponerse el hombre, sacarle tiempo. La palabra dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y de su justicia, que las demás cosas vendrán por añadidura. O vienen por añadidura, y es verdad. Hágalo, mi querido amigo. Así como Cornelio fue salvo y toda su familia,
tú también debes ser salvo con toda tu familia. Así como los judíos, 3.000 personas creyeron, tú también debes creer hoy. Así como los samaritanos creyeron y fueron bautizados en el nombre de Jesús, tú también debes hacerlo. Que Dios te bendiga, mi querido amigo. Recuerda que hay unas llaves para poder entrar al reino de los cielos y es el Evangelio de Cristo. Dios te bendiga.